La Inmaculada revela al Espíritu Santo, San Maximiliano Kolbe. Oración y penitencia. Si se ha podido decir de San Francisco de Asís que fue la oración hecha hombre, también podemos decir de el Padre Kolbe, uno de sus hijos espirituales, que la oración fue la respiración de su alma invadida por la Inmaculada. Este misionero gigante, este pobre lleno de audacia, siempre estuvo convencido del lugar único de la oración. Jamás emprendió una obra sin ponerse en presencia de Dios y sin reconocer que todo viene de Dios para volver a Dios. Queda uno sorprendido por el conjunto importante de textos sobre la oración a lo largo de las cartas de las conferencias del Padre Kolbe, pero seamos lógicos, este hombre invadido por la Inmaculada conocía bien la recomendación importante de la Madre de Dios. Recordemos rápidamente estas llamadas incesantes de la Virgen. En la Salet nos dijo: hay que rezar mucho, hijos míos. En Lourdes, rogad por los pecadores, penitencia. En Potmain, rezad, hijos míos, Dios escuchará pronto vuestras oraciones. En Fátima, quiero que recéis el rosario todos los días. Nuestro mundo sigue con hambre y sed de oración, incluso en el momento en que parece olvidarlo o negarlo. Nuestro mundo también tiene una inmensa necesidad de oración en un tiempo en que reina la técnica y donde el hombre sucumbe a la ilusión de bastarse a sí mismo. La vida de oración del Padre Kolbe lanza un desafío a nuestro error o a nuestra inconsciencia, ya sea en medio de las rotativas de Niepokalanów o de los detenidos del búnker de Auschwitz. Él nos recuerda que los grandes discursos o los eslogan son papel mojado y que solo el grito supremo que brota de las profundidades del hombre para reunirse con el misterio abrasador de Dios, es decir, la oración, trae vida al alma del pobre hombre que se siente cebado o humillado. Los numerosos testimonios que tenemos sobre la vida de la oración del Padre Kolbe son impactantes y nos muestran lo sólidas que eran sus convicciones. Recuerdo un hecho que se ha clavado en mi memoria. Durante un tiempo libre lo encontré en una sala totalmente solo, de rodillas, ante un gran crucifijo, absorto en oración. A menudo hacía visitas al Santísimo Sacramento. En cada dificultad se iba al pie del altar del Santísimo Sacramento para alcanzar valor y fortaleza. Su deseo era actuar en un acto de adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Repetía sin cesar que el culto de la Inmaculada tiene su valor en la medida en que conduce a Jesús, su Salvador. ¿Y él mismo, acaso, no ha dejado escapar la siguiente confidencia? Por tanto, después de una salida del sagrado recinto de Niepokalanów, serán atraídos por éste como el hierro es atraído por el imán, y al terminar el trabajo allí encontrarán refugio para purificarse del polvo del mundo, curar los arañazos recibidos entre las espinas y en un lugar despoblado renovar el espíritu y las energías para sucesivas salidas. Aquí entrevemos el ritmo secreto de la vida del Padre Kolbe. Preguntémonos cómo comprendemos este espíritu de oración. Diversos libros nos hablan de esto. No se trata de esto, no se trata de susurrar oraciones, sino que se trata de la única oración. El espíritu de oración es una elevación del alma hacia Dios. El espíritu de oración toma posesión del que tiene su alma elevada hacia Dios. En la práctica es la unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La salvaguarda del espíritu de oración es una cosa importante y necesaria. Por ella se hace más profunda la identificación de nuestra alma con la Inmaculada y el alma se desprende de todo lo demás. Obremos de suerte que el espíritu de oración y el amor de la Inmaculada inflame a cada uno de nosotros, ya que le pertenecemos, y que libremente podamos pertenecer a Dios por la Inmaculada y atraer a los demás. La vida interior es una cosa primordial. La vida activa es la consecuencia de la vida interior y no tiene valor más que si depende de ella. Quisiéramos hacerlo todo lo mejor posible, con perfección, pero si esto no está unido a la vida interior, no sirve para nada.
Todo el valor de nuestra vida y de nuestra actividad proviene de la vida interior. Es la vida del amor de Dios y de la Inmaculada, no teorías ni dulzuras, sino la práctica de un amor que consiste en la unión de nuestra voluntad con la voluntad de la Inmaculada. Ante todo y por encima de todo, debemos hacer más profunda esta vida interior. Si se trata verdaderamente de vida espiritual, los medios sobrenaturales son necesarios. La oración, y solo la oración, es necesaria para mantener la vida interior y hacer que florezca. Hay que orar largo tiempo y tener espíritu de oración, ese espíritu de elevación de nuestro pensamiento hacia Dios. A la oración hay que unir la mortificación. La Inmaculada lo recomendó vivamente en Lourdes diciéndonos penitencia, penitencia, penitencia. También hace falta una muy grande vigilancia sobre uno mismo. Velad y orad para no caer en la tentación, nos dice Jesús. Así que la oración, la penitencia, la vigilancia son los medios para encender en nuestra alma el amor al Sacratísimo Corazón de Jesús a través de la Inmaculada. Que este fuego de amor se encienda y arda en todos los corazones, tanto en los más cercanos como en los más alejados. El recogimiento interior es necesario. No estemos inquietos por cosas no necesarias, sino dulcemente y en paz procuremos guardar el recogimiento del Espíritu y estar disponibles para acoger la gracia de Dios. Esta es la razón por la que el silencio nos ayuda. Quisiéramos que la oración concluya pronto porque estamos muy apurados por el trabajo. Olvidamos que la oración es lo más importante que hay que hacer para actuar. Dado que verdaderamente es la gracia de Dios la que actúa en nuestra vida, la oración es importantísima para obtener la gracia. En la oración es donde conocemos verdaderamente nuestro lugar ante Dios, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y comprendemos que por nosotros mismos no podemos nada, pero que con la ayuda de Dios lo podemos todo. Por la oración expresamos nuestro deseo, nuestra confianza y nuestra voluntad. Aquí es donde se unen verdaderamente el amor y la esperanza. Para nosotros el punto central en orden a convertir a las almas es la oración. Hemos de recordarlo a menudo. Después de la oración, lo más importante es la penitencia. No existe un santo que no se haya entregado a la penitencia. La preciosa penitencia, como también la oración, no depende de nuestra voluntad. Todos los sufrimientos, penas, dificultades que sobrevienen ocurren por permisión de Dios. La oración verdaderamente no tiene precio a condición de estar inflamada por el Espíritu Santo. Se eleva cual perfume de la tierra, esparce sus efluvios suaves ante el trono de Dios. Así oraba el profeta cuando decía, que mi oración ante ti se eleve como incienso. Sin embargo, cualquier cosa, por muy excelente que sea, no puede expandir su perfume si no se le aplica el fuego. Asimismo, el incienso de la oración solo es agradable si es consumido por la llama de la caridad. La oración es un medio desconocido y sin embargo el más eficaz para establecer la paz en las almas, para proporcionarles la felicidad, ya que sirve para acercarlas al amor de Dios. La oración hace renacer el mundo. La oración es la condición indispensable para la regeneración y la vida de cada alma. Oremos también nosotros, oremos bien, oremos mucho, tanto con los labios como con el pensamiento, y experimentaremos en nosotros mismos cómo la Inmaculada se adueñará cada vez más de nuestra alma, cómo nuestra pertenencia a ella será cada vez más profunda en todos los aspectos, cómo nuestros pecados se desvanecerán y nuestros defectos se debilitarán, cómo nos acercaremos cada vez más a Dios con suavidad y fuerza. La actividad exterior es buena, pero evidentemente es de importancia secundaria y aún menos en comparación con la vida de nuestro personal amor a Dios. Solo a través de la oración es posible alcanzar el ideal de San Agustín.
cuando nos decía: el amor de Dios hasta el desprecio de sí. Un desprecio no solo imaginario, sino real, de modo que conociéndonos cada vez mejor a nosotros mismos, conociendo nuestra nada y nuestras debilidades, podamos despreciarnos de verdad y desear que los demás nos traten como merecemos. En la medida que ardamos cada vez más de amor divino, podremos inflamar de un amor semejante a los demás. ¿Qué es lo que hace falta para vencer la debilidad del alma? Hay dos medios, la oración y el desprecio propio. El Señor nos recomienda velar. Hemos de velar si queremos que nuestro corazón pueda ser atraído y conquistado, porque puede ser atraído y conquistado por buenas o malas cosas, interior o exteriormente. Por tanto, hay que velar. Oremos y encomendemos a nosotros mismos y nuestra misión a la Inmaculada. Que ella misma se digne hacerlo todo, pero todo, porque nosotros no sabemos sino arruinarnos a nosotros mismos y a los demás, y atribuirnos lo bueno y por consiguiente robar. Es sobre todo la conformidad a la voluntad de la Inmaculada el secreto del éxito. La oración, pues, la oración humilde, confiada y amorosa, infunde luz al intelecto y da fuerza a la voluntad. La misma Inmaculada elimina los impedimentos. La oración forma parte del sistema general de nuestras relaciones con Dios y de la economía esencial de nuestra salvación. Por eso el Señor nos la ha recomendado tanto, como si la esperase de nosotros para concedernos sus gracias. Ella es la causa que dispone a su misericordia en favor nuestro. Es preciso luchar con la oración, con el buen ejemplo y la cordialidad, con una gran dulzura y bondad, cual reflejo de la bondad a la Inmaculada. Actuemos de tal manera que nuestra consagración a la Inmaculada sea cada vez más total. Para esto, la oración es indispensable, así como frecuentes invocaciones a ella. Si alguno se siente débil, debe darse todavía más a la oración. La vida de nuestra alma necesita alimentarse sin cesar, y esto no depende de nuestra voluntad, sino de la gracia de la oración. Por el valor de la oración obtenemos la gracia, y no hay gracia sin oración. Acudamos pues a la mediadora de todas las gracias. Pero es necesario orar para que pueda perseverar a fondo y crezca cada vez más sin límites en el amor. Querida mamá, por este mismo fin, ruega también por mí, sobre todo por aquel sin límites, y para que este amor pueda aumentar cada vez más y del modo más rápido posible. Me encomiendo vivamente a las oraciones de los clérigos para que la Inmaculada no permita a nadie que obstaculice sus planes, sobre todo a mí. He experimentado que solo por medio de la oración se obtiene la gracia de la conversión. La oración y solo la oración es un arma eficaz en la lucha por la libertad y la felicidad de las almas. ¿Y por qué? Porque a un objetivo sobrenatural corresponden únicamente medios sobrenaturales. El paraíso, o si se puede expresar así, la divinización del alma, es una realidad sobrenatural en el sentido más completo de la palabra. Así, por nuestras solas fuerzas naturales no podemos alcanzar este objetivo. Necesitamos un medio sobrenatural, la gracia de Dios, y esto solo se obtiene por la humildad y la oración confiada. La gracia y solo la gracia ilumina nuestra inteligencia y fortalece nuestra voluntad. Ella es un medio para obtener la conversión, es decir, la liberación del alma de los lazos del mal. La oración puede ser caridad con el prójimo, puede ser apostolado, y esto significa que la oración es una buena gimnasia para la apertura del corazón. Ensancha la esfera estrecha de los intereses personales y a menudo egoístas, y la extiende a los grandes intereses del prójimo, a los de la iglesia y a los del mundo. La oración es una manera de amar, el arte de la caridad espiritual. Es el medio que hace a todos los hombres capaces de amar a su prójimo,
capaces de participar personalmente en la preocupación por las grandes causas del reino de Dios. La oración es un elemento principal en el trabajo por la conversión de las almas, ya que la conversión es una gracia que hay que obtener con la oración. Tenemos mucha necesidad de la oración para secundar fielmente la voluntad de la Inmaculada. Para la santificación de las almas hace falta la oración y siempre la oración. Si falta oración, entonces el alma se debilita. Los que están espiritualmente débiles y enfermos necesitan la gracia y podemos obtenérsela por la oración. La conversión y la santificación de un alma han sido, son y serán siempre obra de la gracia divina. Sin la gracia de Dios no se puede hacer nada en este campo, ni con la palabra viva, ni con la prensa, ni con ningún otro medio exterior. La gracia para nosotros y los demás, al contrario, se adquiere con la oración humilde, con la mortificación y con la fidelidad en el cumplimiento de nuestros deberes cotidianos, incluso los más simples. Cuanto más cerca está el alma de Dios, más grata es a Dios. Cuanto más lo ama y es amada por Él, más eficazmente podrá ayudar también a los demás a obtener la gracia divina. Más fácilmente y con más plenitud es escuchada su oración. Quien empieza a orar sinceramente a la Inmaculada, poco tiempo después, sobre todo en su fiesta, se dejará convencer para confesarse. Hay mucho mal en el mundo, pero recordemos que la Inmaculada es más potente y le aplastará la cabeza a la serpiente infernal. Es necesario que todos los cristianos dirijan a la Madre de Dios y de los hombres insistentes súplicas a fin de que después de haber asistido con sus oraciones a la Iglesia naciente, a una hora exaltada en el cielo continúe intercediendo cerca de su Hijo. Una breve ejaculatoria mientras se trabaja es la mejor oración y también muy práctica, porque nos une constantemente de manera y cada vez más íntima a la Inmaculada, como un instrumento al alcance de la Maestra, y por este medio obtenemos la gracia de la iluminación de la inteligencia, para conocer su voluntad y del fortalecimiento de la voluntad para cumplirla. La Virgen María no sabría permanecer sorda al grito de sus hijos, si este es no solamente el grito de los labios o de una resolución precipitada y transitoria, sino el grito de reformas eficaces y de renovaciones necesarias. Pero recordemos siempre que conoceremos más a la Inmaculada gracias a la oración humilde y a la amorosa experiencia de la vida diaria que por medio de doctas definiciones, distinciones y argumentaciones, aunque no podemos descuidarlas, hace que la conozcamos. Que aquel que está consagrado entera e ilimitadamente a la Inmaculada, a pesar de saber que pertenece a ella, aunque a veces no lo tenga presente, cuando visita a Jesús en el Santísimo Sacramento, ofrezca expresamente a la Inmaculada toda la visita, quizá con la sola invocación María, porque sabe que procura a Jesús el mayor gozo posible y sabe también que en ese caso es ella quien hace la visita en él y a través de él, y él la hace en ella y a través de ella. Trabajemos todos para que todas las almas pertenezcan a la Inmaculada. Trabajemos mediante la oración y el sufrimiento. En todo lo relacionado con la vida sobrenatural, como el espíritu de oración, debemos esperarlo todo de la Inmaculada. Ni de la meditación, ni de los propósitos, ni nuestros proyectos, nada nos ayudará. Solo la gracia de Dios puede actuar. Por eso debemos implorar en favor nuestro esta gracia de la Inmaculada. Dios puede darnos su gracia sin nuestro concurso, pero desea, sin embargo, que se la pidamos y que comprendamos que por nosotros mismos no podemos nada. El que quiere vivir sobrenatural y santamente debe rezar a la Madre de Dios. Cuando el alma cae en la cuenta de que se está perdiendo en la actividad, debe tomar contacto con la Inmaculada. Debe establecer un lazo mediante frecuentísimas llamadas interiores, diciendo María, María, María.
que muy a menudo el alma se vuelva hacia la Inmaculada y enseguida notará que los demás atractivos muestran su debilidad y cuando haya practicado esto, la Inmaculada poseerá su corazón. Así como todas las criaturas están sometidas y obedecen a las órdenes eternas de Dios en lo que les concierne, de la misma manera podemos afirmar que su Hijo único aceptará siempre escuchar benévolamente las oraciones de la Virgen Madre de Dios, especialmente ahora que esta bienaventurada Virgen goza de la eterna felicidad en el cielo y que coronada con la corona triunfal es saludada como Reina de los ángeles y de los hombres. No somos dignos de mirar su rostro, de pronunciar su nombre, de pensar en ella, porque estamos manchados y ella es inmaculada. El mayor obstáculo para poder ponerse junto a ella es que estamos manchados y somos pecadores. Por tanto, debemos rezar para obtener la gracia de la que somos indignos para pensar en ella y profundizar en sus privilegios. Lo primordial y lo más importante es la humildad profunda y la oración humilde. Recordemos a menudo que basta dirigirse una sola vez a la Inmaculada, con la palabra o con la mirada, o incluso solo con el pensamiento, para que ella arregle todo lo que hemos destruido en nosotros y en quienes nos rodean, de modo que ella pueda guiarnos en el momento presente y mantenga bajo su protección nuestro pasado y los éxitos de nuestro trabajo en el futuro. Por consiguiente, recurramos a ella con frecuencia. Sin duda, María es en el silencio eternamente dichosa y no sufre ni dolor ni pena, pero no se encuentra allí insensible. Por el contrario, alimenta siempre amor y piedad para con el desgraciado género humano, al cual ella fue confiada como madre, cuando dolorosa y con llanto estaba al pie de la cruz. ¿Comprenderán los hombres el lenguaje misterioso de esas lágrimas? Oh lágrimas de María. En el Gólgota eran lágrimas de compasión por su Jesús y de tristeza por los pecados del mundo. ¿Llora ella aún por las llagas abiertas de nuevo en el cuerpo místico de Jesús? ¿O bien llora por tantos hijos en quienes el error y la falta han apagado la vida de la gracia y que ofenden gravemente la majestad divina? Hay que reconocer lealmente que todavía nos volvemos demasiado poco hacia la Inmaculada, que estamos todavía demasiado lejos de esta vida ininterrumpida con ella, que debe sujetarnos y grabar su huella en nuestra alma para ser totalmente Nuestra Señora. Por esto, la oración es imprescindible. Oración ferviente, oración para conocerla, amarla como conviene hacerlo. Por la conversación con ella, por la lectura, por la meditación, la conoceremos cada vez más, y este conocimiento profundo nos permitirá hacernos muy humildes. Cuanto más nos acerquemos a la Inmaculada, más gustaremos ya en esta tierra una felicidad perfecta. ¿Quiere usted tener la bondad de venir?, decía la Santísima Virgen a Bernardita. Esta invitación discreta, que no coacciona, que se dirige al corazón y solicita con delicadez a una respuesta libre y generosa, la Madre de Dios la propone de nuevo a sus hijos del mundo. Sin imponerse, los apremia a reformarse a sí mismos. Los cristianos no permanecerán sordos a esta llamada, irán a María. Acordaos de la Inmaculada y amadla. En las dificultades acudid a ella. Ella os escuchará y os ayudará a sobreponeros a todas las dificultades y lo arreglará todo en orden al bien. Después de su asunción al cielo, su papel en la salvación no se interrumpe. Por su intercesión repetida, ella sigue obteniéndonos los dones que aseguran nuestra salvación eterna. Su amor materno la hace atenta a los hermanos de su Hijo, cuya peregrinación no se ha determinado o que se encuentran comprometidos en peligros o en pruebas hasta que alcancen la patria bienaventurada. La frecuente conversación cara a cara con ella a sus pies será una óptima escuela para que aprendas a conquistar para ella un número cada vez mayor de almas y profundice en ellas su reino cada vez más. Reinad, oh Reina y Señora nuestra, enseñándonos el camino de la santidad, dirigiéndonos y asistiéndonos a fin de que jamás nos alejemos de Él. Acoged la oración de aquellos que saben que vuestro reinado es un reinado de misericordia,
donde toda súplica es oída, todo dolor reconfortado, y donde como a una señal de vuestras dulcísimas manos, la vida renace sonriente de la muerte misma. Concededme alabarte, oh Virgen Santísima, concededme alabarte con mi esfuerzo y sacrificio personal. Permíteme vivir, trabajar, sufrir, consumirme y morir por ti, solo por ti sola. Permíteme guiar a ti al mundo entero. Permíteme contribuir a que se te exalte cada vez más a la mayor exaltación posible de ti. Permíteme darte una gloria como nadie te la ha dado hasta ahora. Que tu gloria aumente cada vez más profundamente, con más rapidez, con más intensidad, como desea aquel que te enalteció de un modo tan inefable por encima de todos los seres. Por ti Dios creó el mundo, por ti Dios me llamó a la existencia, también a mí. ¿De dónde me viene esta suerte? Concededme alabarte, oh Virgen Santísima. Amén. Hay mucho mal en este mundo, pero recordemos que la Inmaculada es más poderosa y que aplastará la cabeza a la serpiente infernal. Preservada de toda mancha, María aplastó la cabeza corruptora de la serpiente infernal. Cuando María se acerca, el demonio huye, lo mismo que desaparecen las tinieblas cuando asoma el sol. Ahí donde está María, desaparece Satanás. Satanás no duerme y con el permiso de Dios les sugerirá con frecuencia sabios consejos. Les indicará otros pseudodeberes, otras clases de felicidad, pero quien ama a la Inmaculada, sinceramente y con todo el corazón, reconocerá al enemigo con facilidad y lo expulsará. Imaginen lo felices que seremos cuando en el lecho de muerte podamos afirmar con toda sinceridad: oh Inmaculada, por tu misericordia consagré a ti toda mi vida, por ti trabajé, por ti sufrí y ahora muero por ti, yo soy tuyo. Qué paz, qué serena alegría llenará nuestro corazón con la esperanza de verla pronto. En todas partes donde es venerada la Santa Madre de Dios, jamás puede faltar la esperanza de la salvación, a pesar de que los hombres, incluso poderosos y crueles, se esfuercen por arrancar la religión del alma de sus conciudadanos. Satanás mismo busca por todos los medios excitar esta lucha sacrílega, como dice el apóstol. Porque no es contra hombres de carne y sangre contra quienes tenemos que combatir, sino contra poderes de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal. Si María les opone su protección, las fuerzas del infierno no pueden prevalecer. Por consiguiente, hasta el final de los tiempos, él, Satanás, no dejará de tentar, de poner obstáculos, de hacer todo tipo de esfuerzos, de luchar, pero solo dentro de los límites que la Inmaculada le consienta, es decir, en cuanto eso sea necesario para cosechar méritos en victorias, siempre seguras, si luchamos bajo su estandarte, con ella, a través de ella, y por ella y en ella. Cuando se sientan culpables, aunque se trate de un pecado plenamente consciente, grave y repetido muchas, pero muchísimas veces, no se dejen nunca engañar por el demonio, consintiendo al desaliento. Cuando se sientan culpables, ofrezcan toda su culpa sin analizarla ni examinarla a la Inmaculada como propiedad suya, pronunciando el solo nombre María, como hice yo hace un instante, y preocúpense de agradarle con la acción inmediatamente sucesiva. Que cada caída, aunque sea gravísima y repetida, nos sirva siempre y solamente como escalón hacia una perfección más alta. Por esto, solo en efecto, la Inmaculada permite una caída para curarnos del orgullo, de la soberbia y para empujarnos a la humildad y hacernos de tal manera más dóciles a las gracias divinas. El demonio, por el contrario, en aquellos momentos, busca inyectar la desconfianza y el desaliento interior, que no son sino un nuevo indicio de soberbia. Si conociésemos bien nuestra miseria, no nos maravillaríamos en absoluto de las caídas,
Antes bien, nos maravillaríamos y daríamos gracias a Dios después del pecado por no haber caído más abajo y con más frecuencia. No existe, en efecto, pecado tan grave en el que nosotros no podamos caer si la gracia divina, esto es, la misericordiosa mano de la Inmaculada, no nos sostiene. Para todos, María es esa guía, ese refugio reconfortante que cada uno ha encontrado al levantar los ojos hacia ella. En el último día de nuestra vida terrestre, primer día de nuestra eternidad, qué dulce será para nosotros acudir a una Madre tan misericordiosa. La devoción a María es un consuelo siempre renovado para las almas, es una prenda de paz interior. No presten oído al diablo si quisiera hacer creer que el paraíso existe, pero no para ustedes, ya que aunque hayan cometido todos los pecados posibles e inimaginables, un solo acto de amor perfecto lo lava todo hasta el punto de que no queda ni una sombra. Empeñémonos en hacer que ella quede contenta de nosotros. Lo conseguiremos si nuestra conciencia está siempre pura. Guardemos con cuidado la inmaculada pureza de nuestra conciencia y si se manchara, preocupémonos de purificarla lo más pronto posible. Un solo acto de amor perfecto hace renacer el alma. Sirvámonos frecuentemente de este medio. En la práctica no es tan difícil, porque la esencia de ese acto es el amor dispuesto al sacrificio. Procuremos ser gratos a ella, pagando en persona, sin preocuparnos por la recompensa o el castigo. Oh límpida fuente de fe, regado nuestros espíritus con las verdades eternas. Oh lirio perfumado de toda santidad, impregnado en nuestros corazones con vuestro celestial perfume. Oh triunfadora del mal y de la muerte, inspiradnos un profundo horror al pecado que hace al alma abominable a Dios y esclava del infierno. Los pecados, lávalos con un acto de amor perfecto, pidiendo perdón a Jesús por el dolor que le has causado a cambio del amor que lo llevó a morir en la cruz. Procuremos no hacer nada en caliente, antes bien, preocupémonos sobre todo de recobrar la serenidad, de confiarnos a la voluntad de Dios, a la voluntad de la Inmaculada y de actuar solo entonces y con serenidad para que no nos equivoquemos. Para mejor servir a la Inmaculada, trabajamos con ardor. Si Satanás cae en la cuenta de que las tentaciones son para nosotros ocasión de un trabajo y de un amor más grande por la Inmaculada, nos deja en paz. Hay que esforzarse mucho por estar en paz. Si viene a la imaginación algún deleite, hay que echarlo fuera inmediatamente. De la mañana a la tarde, hay que cumplir la voluntad de la Inmaculada en la paz. Entonces, todo se vuelve fácil. La paz exterior ayuda mucho a la paz interior. El demonio conoce la eficacia de la oración, por eso se esfuerza por desviarnos de ella. Desde el concilio esperábamos ver venir una jornada de sol para la historia de la Iglesia y al contrario, ha llegado un tiempo de tinieblas, de tempestades y de brumas. Por ciertas grietas ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Este tiempo nuestro es la era de la Inmaculada, o como dicen otros, del Espíritu Santo. La serpiente levanta su cabeza en todo el mundo, pero la Inmaculada se la aplastará con victorias estrepitosas, pero Él no cesará de poner acechanzas a sus pies. El demonio ha invadido la tierra con el odio. Hagamos revivir imperiosamente el amor. Hay tantos que aún son malos porque hasta ahora no han sido bastante amados. De todos modos, pueden hacerse una idea de cómo serán las cosas en el paraíso, aquellos que ya en esta tierra han tenido la posibilidad de gustar de antemano una pequeña anticipación del paraíso, y todos pueden experimentarlo. Basta acercarse a la confesión con sinceridad, con diligencia, con un profundo arrepentimiento de los pecados y con un firme propósito de enmendarse. Se sentirá enseguida una paz y una felicidad en comparación con la cual todos los placeres fugaces pero deshonestos del mundo son más bien un odioso tormento. Este gusto anticipado del paraíso es además un anuncio seguro de la beatitud eterna.
En realidad, no es fácil dominarse a sí mismos del modo expuesto anteriormente a fin de conquistar esa felicidad, pero recordemos que quien lo pida con humildad y perseverancia a la Inmaculada, sin duda lo obtendrá, ya que ella no es capaz de negarnos nada a nosotros, ni Dios es capaz de negarle nada a ella. Infeliz el alma que no se deja guiar por la Inmaculada, que se escapa sin cesar de su mano. La Inmaculada no le puede comunicar el fervor. Hay que comprender qué gran felicidad es la paz del alma, resultado de nuestra consagración total a la Inmaculada. Esta paz profunda es una felicidad intraducible, y si ya en esta tierra es como un gusto del cielo, ¿qué será en el cielo? No lo podemos decir.